Bueno, tengan muy buenos días, hermanos. Bienvenidos todos a este lugar que es donde nos congregamos, donde estamos listos para adorar todos los domingos y que es nuestro hogar, ¿sí? Es el lugar donde estamos buscando acercarnos más a la presencia de Dios. Hoy vamos a estar hablando, al igual que los demás domingos, ya lo decía el hermano Jaime, acerca de la misión, pero el hermano Luis habló acerca de la importancia. El hermano Mario habló acerca de la urgencia. Hoy vamos a hablar acerca del poder del Evangelio, ¿sí? Ya hablamos de la importancia, de la urgencia, ahora vamos a enfocarnos en el poder que tiene el Evangelio. ¿Qué significa el poder que tiene el Evangelio? Bueno, muchos de nosotros nos preguntamos, nos cuestionamos, hermano, ¿y yo qué gano con el Evangelio? ¿Sí? El Evangelio es la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo, pero ¿yo qué gano? Bueno, ahí es donde entra en juego lo que es el poder del Evangelio. Y quiero que vaya conmigo a Mateo, capítulo 21. Y esta historia quiero que la vaya a guardar usted en su corazón durante todo el mensaje, porque vamos a hablar acerca de él, ¿sí? La idea de este pasaje tiene que estar bien clara en su mente hasta que termine el sermón. Y si Dios quiere y Dios permite, hasta que se vaya a su casa y la guarde allá. Mateo capítulo 21, versículo 33 al 46 nos presenta una historia donde se nos habla acerca de los labradores malvados. Dice así: oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y le arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Nos quedamos hasta ahí. ¿Qué tiene que ver esto con el poder del Evangelio? Bueno, el texto nos está hablando en este momento acerca de lo que es el pueblo de Israel, los profetas que son los siervos enviados por Dios a ver su viña, a inspeccionar la viña, y luego a Jesucristo, que es el Hijo que viene, al cual deberían de haber tenido respeto. Pero este texto también se aplica a la iglesia. Nosotros somos enviados al mundo, ¿a qué? A predicar la palabra de Dios, porque el mundo es la viña del Señor, ¿sí? Y el mundo es de donde van a salir los frutos. Entonces nosotros somos siervos también, que somos enviados a traer el fruto de la viña. Posiblemente a usted no lo han apedreado, posiblemente a usted no lo han matado, porque lo veo aquí, ¿sí? Pero no es muy agradable toda la vida hablar del Evangelio a cierto tipo de personas, porque hay personas que no quieren saber nada del Evangelio. Ahora, el pasaje nos dice: los labradores tomaron a los siervos y los mataron, los apedrearon, los golpearon. Tomaron al hijo y lo mataron para apoderarse de la heredad. ¿Qué tiene que ver el Evangelio en todo esto? La parte final que leíamos, versículo 41 y versículo 40 y 41, que dice así: cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. No quite este texto de su mente, no quite estas palabras. Y vamos a ir ahora a Colosenses
capítulo 1, versículo 13 al 14, y no quiero que quite lo anterior de su mente. Colosenses capítulo 1, versículo 13 y 14 dice así: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. De acá vamos a sacar tres cosas que nos da el Evangelio. Primero, libertad, librado de la potestad de las tinieblas. Segundo, trasladado al reino de su amado Hijo. Ya no somos parte del reino del mundo, sino que ahora somos parte del reino del Hijo de Dios. Y tercero, redención por su sangre, es decir, el perdón de los pecados. Lo primero, libertad. Romanos capítulo 6, versículo 20 al 21. Libertad. ¿Por qué es importante la libertad? Bueno, Romanos capítulo 6 nos explica un poco en qué consiste esta libertad de la cual habla, en este caso, el apóstol Pablo. Romanos capítulo 6, versículo 20 al 21, dice así: porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y por fin la vida eterna. ¿En qué consiste la libertad que se nos ha concedido a nosotros al momento de creer en el Evangelio? No consiste en que yo ya no soy esclavo de nadie, ¿sí? El versículo 22 dice: y hechos siervos de Dios. En la época romana, cuando estaba el pater familia, el padre de familia, el jefe de hogar era el que mandaba en la casa, ¿sí? El padre de familia se encargaba de todo, de los hijos, de la esposa y de los esclavos. Era el padre de familia el que tomaba decisiones por ellos. ¿Con quién se va a casar el hijo? Bueno, me conviene que el hijo se case con la hija del César, así que le vamos a hacer un compromiso con la hija del César porque es el emperador y a mí me conviene que se case con él, con ella. Lo mismo a la hija, a los esclavos. Él tomaba la decisión de qué hacer con el esclavo. El esclavo robó. Bueno, yo decido que el esclavo no merece morir porque soy el padre de familia, lo vamos a azotar. 10 azotes y que aprenda la lección, pero no lo vamos a matar. No, el esclavo cometió algo muy grave. Le vamos a quitar la vida porque eso no tiene perdón. No va a aprender. Ya lo castigamos 5 veces y no hace caso. Hay que matarlo. Y nadie le podía decir nada al padre de familia. Ahora, no era lo mismo ser el esclavo del César, que era el emperador, a ser el esclavo de Alfredo, el carpintero del pueblo, o el alfarero del pueblo. No era lo mismo. ¿Por qué? Porque el esclavo de Alfredo podía llegar, robar algo y tenga por seguro que a nadie le iba a interesar si lo golpeaban o no golpeaban a aquel esclavo. ¿Por qué? Porque era el esclavo de Alfredo. Alfredo no tiene poder, ahí péguenle al esclavo porque el esclavo se robó 3 manzanas, ¿sí? Pero si era el esclavo del César, cuidadito y le ponen una mano encima. Pero se robó todo el dinero que teníamos aquí guardado. Sí, pero es el esclavo del César. Tengan cuidado con ponerle una mano encima. Porque si le ponen una mano encima, ¿quién va a pelear por él? No va a ser Alfredo, que no tiene nada que dar. Va a ser el César, que tiene todo un ejército ahí atrás. Cuidadito y tocan al esclavo del César. Entonces, ¿qué nos están diciendo estos pasajes cuando se nos dice a nosotros que somos libres del pecado? Bueno, que el pecado a nosotros nos estaba conduciendo a la muerte porque estábamos esclavizados en el pecado. Ahora somos esclavos del Rey de Reyes. Y eso quiere decir que el día que a nosotros nos pase algo, que el día que a nosotros
alguien nos haga daño, quien va a luchar por nosotros no es Alfredo, no es Pedro, no es el apóstol Pablo, es Dios. Por eso es que Pablo lo regaña a Corinto, a los hermanos de Corinto, y le dice: ustedes que andan diciendo yo soy de Pablo, yo soy de César, ¿acaso murió Pablo por ustedes? Les dice. ¿Acaso los he bautizado a ustedes? ¿En mi nombre fueron bautizados? De ninguna manera, dice Pablo. Ustedes fueron bautizados en el nombre de Cristo. Y ustedes pertenecen a Cristo, no a Pablo, no a Pedro. Cuando nosotros nos convertimos en esclavos, es decir, somos bautizados para perdón de nuestros pecados y venimos a formar parte del pueblo de Dios, somos esclavos de Él, nos debemos a Él, y este es un beneficio del poder que tiene el Evangelio, porque el día que algo malo pase a nosotros, va a pasar lo mismo que pasa en Mateo capítulo 21, versículo 41 que leíamos. Y cuando venga el padre de familia, ¿qué va a hacer a estos labradores malvados? Y dijeron los discípulos: va a matar a todos aquellos labradores. Los va a destruir sin misericordia porque atentaron contra los siervos del padre de familia. Nosotros somos siervos de Dios y de Dios es la viña. El día que nosotros padezcamos, que nosotros suframos, quien va a tomar en sus manos la venganza, la retribución, o como usted le quiera llamar, es Dios. Estamos en las manos de Él. Y eso es algo que nadie más le va a dar, porque eso implica estar seguro. Hace unos días mirábamos un reportaje en la casa de España. Resulta que en España hay un cálculo que dice que hay 0.8 homicidios al año. ¿Qué quiere decir eso? Homicidios violentos, no accidentes de tránsito, no lo otro, homicidios violentos. Hay 0.8 muertes al año de forma violenta. ¿Qué significa eso? Bueno, que hay un muerto cada 2.3 años, y 2 años y 3 meses, 2 años y 4 meses. A uno le gustaría vivir así, ¿no? Uy, que cada 2 años se murió alguien y toda la gente se alarma. ¿Cómo pasó esto? Pero no, aquí es al revés. Ahora, todos quisiéramos estar en un lugar seguro. Eso es lo que nos ofrece Dios. Por eso es que nos dice: ahora tú vas a ser esclavo mío. Aquí vas a estar seguro. Aquí no te va a faltar la comida. Aquí nadie te va a poder tocar. Eso implica entonces ser esclavo de Cristo, haber sido libertado del pecado. Y aquí surge una pregunta muy importante. ¿Qué fruto teníais? Dice Romanos capítulo 6, versículo 20 al 21. ¿Qué fruto teníais cuando eras esclavo del pecado? Pregúntese en este momento: ¿qué fruto tiene ser alcohólico? Yo le decía a los jóvenes allá en Candelaria, allá en Huayú, en Acajutla, la semana pasada que estuve allá, les dije: yo estoy de acuerdo con la frase que dice: una copa no es mala, no, porque el traguito es así. Pero pregúntese usted, ¿es verdad que esa copa no es mala? Yo estoy de acuerdo con que, una copita, pero esa copita te conduce a otra, y después ya no sabes ni qué es lo que estás haciendo. ¿Tiene algún fruto ser alcohólico? ¿Qué fruto teníais? Dice el Señor. Llegar a la casa y golpear a todo el mundo. Llegar a las 3 de la mañana y despertar a todos los que ya estaban dormidos, porque a mí se me antojó que llevaba hambre a las 3 de la mañana y como voy borracho me da igual quién se despierte y quién se enoje conmigo. ¿Ese era el fruto? ¿Ese era el fruto? ¿Qué fruto tiene ser una persona violenta? Estar en el mundo y me peleo con el primero que se me pone enfrente. Que este no avanzó en el semáforo, me voy a bajar ahorita a pelearme con él. ¿Qué fruto tiene eso? Ninguno. ¿Qué fruto tiene ser un conductor temerario? Sin necesidad de beber, solamente andar disparado toda la vida, manejando. Que yo manejo a 120 en estas calles que dice claramente a 40, por favor. ¿Sí? Porque la calle tiene un montón de curvas. No, yo aquí me voy a 120 y me da igual lo que diga la ley. ¿Qué fruto tiene? Dice el pasaje: ¿qué fruto tiene ser esclavo
del pecado. ¿Qué fruto tiene ser esclavo de tus propios deseos? No tiene ningún fruto. Por eso es que le dice a los romanos: ahora ustedes ya no son esclavos del pecado, son esclavos, son siervos de Dios. Ahora sí tienen frutos que valen la pena. Ahora están en el lugar indicado. Entonces, ¿de qué nos está librando el texto? ¿De qué nos está librando el Evangelio? Bueno, de vivir en una vida sin fruto, en una vida de pecado, en una vida completamente perdida, que dice Romanos versículo 21, porque el fin de ellas es muerte. Eso es lo que teníamos cuando éramos esclavos del pecado. Cuando practicábamos, dice el pasaje, aquellas cosas de las que ahora os avergonzáis. No sé si se ha dado cuenta, pero hay personas que miran el pasado y dicen: ni yo mismo me creo que hacía esas cosas. Ni yo sé por qué las hacía. O cuando le están contando: ¿te acordás lo que hiciste hace 10 años? No, ese no fui yo. Otro fue. No, yo no me acuerdo. Vos, aprovechándote de mí, estás que como yo tengo mala memoria, cualquier cosa me inventás. Porque hoy en día hay cosas que hacíamos hace 10 años, que hacíamos hace 5 años, de las cuales dice el pasaje de Romanos: hoy os avergonzáis. De esas cosas nos liberta el Evangelio, de las cosas que son de vergüenza para la vida. Lo segundo, redención y perdón. Primera carta de Pedro, capítulo 1, vaya conmigo. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 19. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 19, dice así: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Qué nos está diciendo este pasaje? Muy importante. Redención y perdón. ¿Con qué fuimos comprados? Dice el pasaje: no fuiste comprado con oro y plata, que es corruptible. No fuiste comprado con una moneda que se puede oxidar y que se puede dañar y que al siguiente día pierde valor. ¿Se imagina usted que fuéramos comprados, qué sé yo, no, con un peso mexicano o con un peso colombiano, no, que está más devaluado, que son 3,000 pesos colombianos por $1? Como dice un hermano, en Colombia usted se vuelve millonario con $100. Sí, porque la moneda está tan devaluada que a usted por $100 le dan 300,000 pesos. ¿Sí? ¿Se imagina usted haber sido comprado por 30 pesos colombianos cuando el peso valía mucho? Y hoy en día todos lo miran y dicen: con eso me compro un churro. Eso es lo que está diciendo el pasaje. Usted no ha sido comprado para nada con algo que es corruptible, con algo que pierde valor. Usted ha sido comprado, dice el versículo 19, con la sangre preciosa de Cristo, con la que no pierde valor, con aquella que permanece valiendo lo mismo. Y si usted se pregunta cuánto vale la sangre de Cristo, la sangre de Cristo vale toda la humanidad. Porque Cristo no vino a morir por uno, no vino a morir por 3, no vino a comprar con su sangre a 100 personas. Cristo vino a comprar a toda la humanidad. Ahora, es la humanidad la que es necia y no quiere hacerse cargo de decir: Cristo me compró, ahora le voy a servir. Es la humanidad. Pero Cristo pagó por todos. Ese es el valor de la sangre de Cristo. Y cada día somos más en la tierra, imagínense. Hace más o menos medio siglo, en la tierra había entre 3,000 millones de personas. Después de 50 años, por todo lo que ha pasado en el mundo, habemos 7,000 millones, es decir, se duplicó. ¿Por cuántos murió Cristo? ¿Solamente por los 3,000 millones que habían hace 50 años? No.
por todos los que han venido naciendo también. Ahora, tenemos redención y perdón, es decir, que somos rescatados de una vida vana por la sangre de Cristo, sin mancha y sin contaminación. ¿Cómo tenemos que ser nosotros si el Cordero que fue ofrecido por nosotros no tiene mancha y no está contaminado? ¿Cómo tenemos que estar nosotros también? Sin mancha y sin contaminación. Es imposible meterse a bañar y salir sucio, ¿sí? Es imposible meterse a la sangre de Cristo que no tiene mancha, que está sin contaminación y salir contaminado. Eso es imposible. Si usted se mete a la sangre de Cristo que no tiene mancha, que está limpia, que no tiene pecado, ¿cómo sale usted? Libre de pecado, sale sin contaminación, sale siendo perdonado de todos sus pecados. Cuando uno va a la playa, uno camina por la arena y ¿cómo queda? Todo lleno de arena, ¿no? Así la arena esté seca, a usted se le pega en alguna parte del cuerpo. Si usted se sienta, se tira la arena, ahí está todo revolcado en la arena. Pero cuando usted se mete al mar, la arena se empieza a ir. No se va toda, ¿no? Porque la arena del mar, del agua de mar trae otra vez otro poco de arena. Pero lo va limpiando. Cuando el agua lo golpea, la arena se va, usted se queda y dice, oh, ya no hay mucha. ¿Y qué hacemos? De regreso a caminar otra vez por la arena, ¿no? Eso es lo que normalmente hacemos. Ahora, si usted va y se mete a las duchas, que hay normalmente afuera de donde está la arena, el agua lo limpia a usted por completo. ¿Por qué? Porque ya no hay más arena cerca de sus pies. Porque ya no hay arena cerca de usted. Eso es lo que nos ofrece la sangre de Cristo. Redención y perdón de pecados. Bañarnos en la sangre de Cristo implica que yo ya no voy a tener pecado en mi vida. Ese es el poder del Evangelio. Que cuando Dios me mire a mí el día del juicio, si yo me he mantenido firme, si yo me he mantenido fiel, no me va a ver a mí. Va a ver, según lo que dice el apóstol Pablo, porque estamos revestidos de la sangre de Cristo. Cuando me vea a mí, va a decir, tú estás revestido de la sangre de Cristo. Es decir, tú estás libre de pecado. Cristo te perdonó a ti, porque tú lo aceptaste. Tú aceptaste el sacrificio que Él dio por ti. Ese es el poder del Evangelio, la redención y el perdón. Y lo último, trasladados al reino. Efesios capítulo 2, versículo 13. Vaya conmigo a Efesios, capítulo 2, versículo 13. Dice así, Efesios capítulo 2, versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Dónde estábamos antes de llegar a conocer el Evangelio? Dice el pasaje, estabas lejos. ¿Alguna vez ha caminado 6 kilómetros? ¿Sí? ¿Cuántos son 6 kilómetros? Si se para ahí en Santa Ana, en la gasolinera que hay en la entrada, es como caminar de Santa Ana a Chalchuapa, ¿sí? Más o menos. Hay 8 kilómetros ahí. Pero es casi lo mismo. Usted hace, caminando rápido, 1 hora. Si camina lento como yo, 1:30. Si camina más lento que yo, 2 horas, ¿sí? Eso es lo que tendríamos que caminar, ¿no? ¿Se ha dado cuenta que las personas que viven más lejos normalmente llegan temprano a los lugares? Y los que viven a la par son los últimos en llegar. Es que 5 minutos, me da tiempo todavía de desayunar, ¿no? Que a la par está. 5 minutos desayuno, llego y todavía no he empezado. 1 minuto antes voy a llegar. Muchas veces, en el caso del pueblo de Israel, se confió de ser el pueblo de Dios, de estar cerca de Dios. Se confió de que estaba ahí nomasito, le quedaba el templo al pueblo de Israel. Estaban confiadísimos de eso. Y por eso es que ellos cometieron tantos errores y fueron apartados entonces de la gracia de Dios. ¿Por qué?
porque se confiaron de que Dios estaba ahí con ellos. Y entonces viene el apóstol Pablo y le dice a los gentiles: ustedes que estaban lejos fueron acercados a Cristo. ¿Por qué? Porque estos que estaban cerca rechazaron la sangre de Cristo. Estos que eran el pueblo de Israel, que tenían la ley con ellos y los profetas, rechazaron al Mesías. Así que ustedes que son gentiles, que estaban completamente lejos, que estaban alejados del templo, de la ley y de todo esto, han sido acercados al reino de Dios. Ustedes que en otro tiempo vivían completamente apartados de todo esto, ahora son parte del pueblo de Dios. Nosotros como gentiles, como no judíos, estábamos lejos. ¿Se imagina usted si todavía viviéramos por la ley, si todavía existiera el templo y quisiéramos estar cerca de Jehová y dijéramos: me tengo que hacer judío? ¿Se imagina ir una vez al año al templo de Jerusalén desde aquí? ¿Cuánto tiempo nos tardaríamos en llegar? Hoy en día en avión es rápido, ¿no? Un día en avión. Pero ¿cuánto gastaría? ¿Será que ajustaríamos para pagar el boleto e irnos para el templo a adorar una vez al año? No. Por eso es que Dios, por medio de la sangre de Cristo, acercó a todos aquellos que antes estaban apartados de la herencia a ser ahora herederos, sin importar dónde estemos. Por eso es que aquí donde nos encontramos, nosotros somos parte del reino de Dios. Estábamos apartados. ¿Por qué estábamos apartados? Bueno, Romanos 5, 12 al 21. Último pasaje que vamos a leer. Romanos capítulo 5, versículo 12 al 21. ¿Por qué estábamos apartados? ¿Por qué estábamos lejos del reino de Dios? ¿Por qué estábamos lejos de la salvación? ¿Por qué no éramos parte de la familia de Dios? ¿Por qué no éramos esclavos de Dios? ¿Por qué no éramos sus siervos? Sencillo. Versículo 12 al 21. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa el pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Nos quedamos hasta ahí. Este pasaje nos está hablando o haciendo un recordatorio o un resumen de lo que es el pecado de Adán y el sacrificio de Cristo. Porque si leemos el pecado de Adán, es un capítulo entero, 5 a 10 minutos, ¿sí?, de lectura. Ahora, el sacrificio de Cristo es casi igual, un capítulo, unos 5 o 10 minutos si lo leyéramos todo. Acá nos resume las dos cosas y dice: porque el ser humano, el hombre, estaba apartado de Dios, estaba alejado de la gracia de Dios por el pecado de uno hombre. Y eso dice que todos los demás no pecaron al nivel que pecó Adán. Los pecados de todos los demás hombres no llegaron al nivel del que llegó Adán de transgredir la ley de Dios, pero sí estaban pecando, vivían pecando. ¿Por qué? Porque era lo que ellos conocían, es lo que ellos habían recibido. El ser humano en la historia, en la vida espiritual, se encuentra completamente alejado de Dios. Si usted se pone a pensar cómo funciona eso, ¿qué pasa cuando usted, qué pasaba hace más o menos 20 años? No recuerdo bien, ¿cuándo fue? Yo no recuerdo porque nunca conocí esos teléfonos, en base a la pregunta que iba a hacer. ¿Cuándo fue que salieron esos teléfonos ladrillo? ¿Cuándo fue eso? Hace como 30 años, ¿no? Ni siquiera había nacido yo. Solamente me llegan los rumores a mí.
de que en aquella época andaban el teléfono solamente por puro estilo, porque dijeran que se le mira bonito, mira un teléfono bueno, carga, porque dicen que no había señal para llamar a ningún lado. Bueno, así se encontraba el hombre en el pecado. No había forma de llamar a Dios. No hay forma de comunicarse con Dios cuando estamos en pecado. Entonces se nos dice a nosotros, poniendo este ejemplo de los teléfonos, hoy en día, ¿cuánto cuesta llamar? Solamente agarrar el teléfono y marcar el número y ya, no, ahí sale la llamada. ¿Quién hace todo el trabajo? Una torre alámbrica que hay por allá, no sé quién la puso, no sé quién hizo eso, la torre está ahí. Ella funciona. Bueno, más o menos eso es lo que hace la sangre de Cristo en la vida espiritual de nosotros. Es una torre que está ahí para darnos la señal de comunicarnos con Dios. Porque mientras nosotros estábamos en el pecado de Adán, es decir, vivíamos apartados de Dios, no importa cuántas veces usted tratara de comunicarse con Dios, empezar a cliquear ahí los números, la llamada no iba a salir. ¿Por qué? Porque usted no estaba en sintonía con Dios, porque no había nada que le diera señal a usted. Pero con la muerte de Cristo, con el sacrificio del Cordero, nosotros ahora solamente puchamos el botoncito, nos arrodillamos, oramos en nuestra cama, parados donde estamos, y la señal llega perfectamente al trono de Dios, porque fue el sacrificio de Cristo el que nos acercó a nosotros, porque el pecado nos había apartado. ¿Cuál es el poder del Evangelio en nuestra vida? Sencillo. El Evangelio nos ha dado libertad del pecado. El Evangelio nos ha dado redención y perdón de pecados. Es decir, todo lo malo que yo había hecho ya fue arrancado de esas páginas y fue puesta una página nueva con mi nombre en el libro de la vida. Y tercero, fuimos trasladados al reino de Dios. Usted ya no pertenece a este reino del mundo. ¿Cuál es la importancia entonces del Evangelio? ¿Cuál es la importancia del poder del Evangelio? Que cuando nosotros nos callamos, que cuando dejamos de predicarle al mundo, les estamos negando a ellos la entrada al reino de Dios. El Evangelio tiene el poder de salvar al mundo, pero es necesario que nosotros asumamos la misión, vayamos a las personas y les prediquemos el Evangelio que hemos recibido, no que lo guardemos dentro de nuestro corazón. ¿Se imagina qué hubiera pasado si los apóstoles se hubieran puesto ahí donde estaban, escondidos en Jerusalén, donde Jesús se les aparece al octavo día y les muestra sus manos con hoyos y su costado donde había entrado la lanza, y los discípulos hubieran dicho: sí, muy bonita la resurrección, pero tenemos miedo, aquí nos vamos a quedar? ¿Qué hubiera pasado? ¿Quién hubiera escuchado del Evangelio? Nadie. Pero ¿qué hicieron los discípulos? Cuando vieron a Jesús con sus heridas en las manos y en su costado, y se dieron cuenta que Jesús había resucitado, empezaron a predicar en todo Jerusalén y cumplieron lo que Jesús les había dicho en en Marcos capítulo 16, versículo 16 al 18. Predicad el Evangelio en Jerusalén, en Judea y hasta lo último de la tierra. Cuando ellos tenían miedo escondidos, no querían hacerlo. Si ellos hubieran visto al Cristo resucitado, hubieran dicho: tenemos miedo, y no hubieran predicado, nosotros no tendríamos acceso a la salvación. Pero cuando ellos vieron al Cristo resucitado, se pararon y comenzaron a predicar en Jerusalén, en Judea y hasta lo último de la tierra. Pablo dijo: espero ir hasta España y predicar allá. Espero pasar saludando a la iglesia en Roma cuando vaya para España, porque Pablo estaba comprometido. Lo mismo se nos pide a nosotros. El Evangelio puede salvar al mundo entero, puede dar salvación y perdón de pecados a todo el mundo, pero es necesario que no nos callemos, que no tengamos miedo de predicar.
que no nos importe lo que las personas digan, que no tengamos miedo, sino que vayamos con la bandera en nuestras manos diciendo: somos parte del reino de Dios y vamos a predicarle a todas las naciones lo que Cristo ha hecho por nosotros. Que el Señor les bendiga y les guarde, y recuerde siempre que así como el Evangelio ha tenido poder para salvar su vida, tiene Evangelio para salvar a todo aquel al que usted le predique, donde quiera que usted se encuentre. Que el Señor les guarde.